Felipe Rivadeneira, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Estefi, un gusto saludarte y a toda tu distinguida audiencia. Buenos días también. El Comité Empresarial Ecuatoriano anunció ya la creación de un fideicomiso para recibir los aportes voluntarios de empresas de la sociedad civil que quiera ayudar en acelerar el proceso de vacunación. La idea es con eso comprar insumos médicos, pruebas o darle al gobierno para la adquisición de vacunas. Bueno, sí, efectivamente hemos lanzado este fideicomiso Unidos por Ecuador con mucha optimismo y esperanza de tener esa gran solidaridad de parte del sector privado ecuatoriano que siempre se ha caracterizado por eso. Inclusive el día de mañana lo vamos a hacer un lanzamiento oficial desde la ciudad de Guayaquil, en el cual justamente lo que queremos es tratar de apoyar al gobierno para que el plan de vacunación 900 sea un éxito total. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque el éxito de este plan va a ser el éxito del país en materia de que podamos nosotros ya tener a la mayor cantidad de ciudadanos vacunados y por ende que venga esa reactivación económica tan necesaria. Recordémonos que estamos en una crisis económica muy profunda, una crisis de seguridad, una crisis sanitaria, una crisis social muy fuerte y para eso necesitamos todo el país, todos quienes hacemos del Ecuador, arrimar el hombro y tratar de que este plan sea un éxito. Nosotros desde el Fideicomiso Unidos por Ecuador lo que vamos a hacer, porque efectivamente no podemos comprar vacunas, no podemos adquirir las mismas, solamente el Estado negocia directamente con los laboratorios que producen las mismas, pero de alguna manera sí podemos ayudar en la dotación de todos los insumos que requiere la vacuna. La vacuna, esto es importante que la ciudadanía entienda, no solamente es la ampollita donde viene la vacuna, sino es todo lo que viene alrededor, las jeringuillas, de la logística, etcétera, etcétera, que requiere el Ministerio de Salud un apoyo de parte de nosotros. Okay. Y vale aclarar eso porque el gobierno de Moreno en noviembre del año pasado había anunciado que se había presupuestado $200 millones para comprar las vacunas. El problema es que lleguen las vacunas, importar las vacunas a tiempo, porque si no, porque haría falta donaciones para la compra en sí, cuando se habla de la adquisición de vacunas, porque eso tendría que estar presupuestado, o saben si no es así. No, efectivamente, la ministra de Salud y el consejero Carlos Cueva nos ha mencionado que efectivamente sí existen los recursos para la compra de vacunas. Lo que se nos ha pedido es que tratemos de ayudar también en lo que el presidente de la República ha denominado la diplomacia de las vacunas, ¿no? Y esto es algo que todos podemos hacer, es decir, todas las empresas que están acá, que tienen, por ejemplo, sus casas matrices en países donde existen vacunas, se les ha hecho un llamado también para que realicen gestiones de que esta manera se puedan donar excedentes de vacunas o vacunas que tienen ya un periodo futuro a caducar si no se van a usar en los países de destino, es decir, que se realicen todas las gestiones. Todos podemos ser los embajadores en busca de vacunas, que tengamos un contacto, el mundo es un pañuelo y de esta manera podemos de alguna manera tratar de acelerar el proceso de vacunación. Eso es lo más importante, porque mientras más logremos, insisto, que este plan 900 sea un éxito, mejor como país vamos a salir. Y esto es extremadamente importante para la generación de empleo y la reactivación económica. Hablando de aceleración, que es lo que se busca, estamos en 2 meses y medio cruciales para vacunar a la mayor parte de la población antes de que sigan las nuevas variantes, las mutaciones. Por ende, el apoyo es de resolverse a la brevedad posible en lo que puedan sin duda aportar. Por ejemplo, hay transporte, hay almacenamiento, hay logística con la que las empresas ya están dispuestas a ayudar. Sí, efectivamente, ¿no? Es una muy buena acotación. Las empresas tienen, por ejemplo, los supermercados, las farmacias, las cadenas de distribución, fábricas, etcétera, donde tenemos centros donde se puede ayudar en el tema logístico. Se lo ha puesto a disposición de la ministra de Salud. El día de ayer yo tuve una reunión importante con la ministra de Salud donde vimos también cómo proceder con las donaciones internacionales, porque muchas empresas también tienen socios internacionales que tienen acercamientos con gobiernos. En este caso puntual le hablo de un gobierno, de una empresa que tiene contactos con el gobierno japonés y puede donar 180,000 jeringuillas para la vacuna Pfizer y más de 1 millón de jeringuillas para las otras vacunas. Entonces, toda esa logística de cómo importar, cómo involucrar también a otros actores de la sociedad. Por ejemplo, ayer tuvimos también una importante reunión con la Cruz Roja del Ecuador para que nos ayude con todo ese proceso. También tiene centros de acopio importantes, porque en el fideicomiso uno puede donar con recursos económicos o también puede donar con especie, y esa especie lógicamente tiene que ser distribuida. Entonces,
estamos, yo creo que de una forma muy importante y coordinados entre varias acciones, entre varias instituciones. También tenemos el apoyo y la veeduría de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, porque para nosotros como sector privado es extremadamente importante darle la trazabilidad y la transparencia a cada dólar que recibimos como donación. Entonces, ahora, todo el aporte logístico está puesto a disposición del Estado. Las empresas también tienen los centros médicos o facilidades. ¿Han conversado si es que eso podría servir como centros de vacunación para que, de hecho, si es que se dan más donaciones y se puede obtener más rápido vacunas de extra, aparte de lo que ya tiene contemplado en el cronograma de vacunación el Ministerio de Salud, puedan vacunar en las mismas empresas, por ejemplo? Bueno, está a disposición del Ministerio. El Ministerio, lógicamente, tiene también un plan, creo yo, muy bien estructurado con los centros de votación, y además con esta incorporación de la Cruz Roja vamos a tener más puntos también donde se pueda realizar la vacunación, pero seguramente en aquellos sectores o en aquellas partes del país donde es difícil acceder, el sector privado está dispuesto a poner todos estos centros de atención de médica que tiene y dispuestos para ayudar. Lo que sí es importante también mencionar es que el Ministerio de Salud es quien debe realizar esta vacunación para tener el control y la trazabilidad de la misma, ¿no? De la vacunación, etcétera. Y eso es algo que lógicamente es facultad de ellos, pero está a total disposición y queremos, insisto, ayudar en lo que más nos pidan, en lo que ellos dispongan para poder hacer que este plan 900 sea un éxito para el bien del Ecuador. Han hecho también desde la Cámara un llamado al sector privado a invertir, en el sentido de que ya no hay excusas de la inseguridad jurídica, de que si no es el modelo, de que no sabemos qué va a pasar con la inversión en el país, para que sigan prefiriendo invertir en el extranjero y no acá, mientras exista un plan para trabajar las trabas que sí han limitado sin duda la inversión en el país. Pero ha tenido eco esta respuesta desde el sector privado, el que traigan los recursos, el que vengan, inviertan acá. Yo creería que sí, el ambiente empresarial es de mucho optimismo. Fíjese lo que está sucediendo en Colombia, lo que está sucediendo en Perú. Tenemos nosotros una oportunidad de ser una isla de inversión aquí, y hago un llamado también para los inversionistas internacionales que apuesten por el Ecuador. El Ecuador ahora tiene un gobierno estable, tiene un gobierno que respeta las libertades, las democracias. Sin duda nos falta mucho por hacer, nos falta mucho por afinar, pero tenemos la tranquilidad de poder hacer este llamado importante, y no solo a los inversionistas extranjeros. Nosotros como Comité Empresarial Ecuatoriano hicimos desde el primer día, desde el 12 de abril, un comunicado muy fuerte en el que hacíamos un llamado a apostar por el país, a que nos dejemos de dudar, porque no es momento de dudar, ahora es el momento de apostar fuertemente por el Ecuador, y tenemos la oportunidad de demostrar a la sociedad que la democracia, el fortalecimiento de instituciones da bienestar, y bienestar del bueno. Pero se requiere también un plan para poder incentivar esa inversión. Digo, por los obstáculos de siempre que han advertido sobre la inversión en el país, si son temas tributarios o de tramitología, que estarían encaminados más bien a mejorar, pero que no sería de un plumazo. ¿Qué observaciones han hecho ahí? Bueno, se ha trabajado directamente con el ministro de la Producción, por ejemplo, el ministro Julio José Prado, con el cual hemos ya presentado, por ejemplo, desde la Federación Ecuatoriana de Exportadores, el Plan Nacional de Exportaciones, ¿no es cierto?, donde vemos cómo tenemos que trabajar mucho en las actividades sectoriales. También se ha trabajado mucho y se le ha presentado toda la reforma que tiene que hacer con la normativa técnica ineficiente, con la reforma arancelaria, etcétera, ¿no? Es decir, insisto, hay muchos temas por afinar, pero existe la voluntad de parte de las instituciones del gobierno, de todos los ministros, en trabajar en justamente destrabar todos estos problemas que entorpecen la inversión y que no generan competitividad. Efectivamente, hay que trabajar en un plan fuerte de competitividad, pero para eso hay esa predisposición y hay que empezarnos a producir esas gestiones necesarias para ir destrabando estos problemas. Pero yo creo que la inversión, por ejemplo, vimos la semana pasada o en estos días el gran anuncio de un gran centro comercial en la ciudad de Guayaquil. Eso es inversión, eso genera empleo, eso genera bienestar, y eso es lo que tenemos que buscar, que todos apostemos por el Ecuador y que los problemas que se den, irlos destrabando poco a poco. Existe, como insisto, la voluntad de parte del gobierno en hacerlo eso, y hay que aprovechar este momento en que las dos voluntades están juntas para poder acercar a que el Ecuador sea más competitivo y genere más inversión y por ende empleo que tanta falta le hace a los ecuatorianos. Concretando esas acciones en un corto plazo, ahora sin recursos, urge inyectarle liquidez también a la economía, y sabemos
sabemos que el crédito es fundamental en ese espacio, pero traba también significa que, por ejemplo, en los acuerdos comerciales, que es un tema que les compete, en los acuerdos comerciales se fijen con la Unión Europea, por ejemplo, excepciones en los servicios financieros. Así consta en la excepción 7 cuando se habla de servicios financieros para la contratación pública, por ejemplo. Si hablamos de la necesidad que hay en el país de que se deba aplicar un acuerdo diferenciado, de que no somos un país desarrollado, que lo que necesitamos es más bien impulsar, atraer a la banca internacional para que haya competencia, para ver si ahí bajan las tasas. Con Estados Unidos no se va a incluir este tipo de excepciones, que es lo que se está considerando o se debería considerar ahí. Bueno, es muy temprano para mencionar aspectos específicos de una negociación con los Estados Unidos. Yo creo que con los Estados Unidos lo que primero que necesitamos es tratar de aperturar esta negociación del acuerdo comercial integral, esta segunda fase, porque ya tenemos la primera fase y eso es algo que tenemos que lograrlo como país. Ya hay los detalles de negociación, yo creo que, insisto, es muy temprano para mencionarlo, pero efectivamente nosotros desde el sector empresarial, desde el Comité Empresarial Ecuatoriano, siempre hemos solicitado que uno de los requisitos que se requiere para poder reactivarnos económicamente es la flexibilización de las tasas de interés, es lograr créditos diferentes, productos financieros diferentes, con periodos de gracia, porque imaginémonos en estos momentos las empresas que están pasando un mal momento, por ejemplo, en el sector turismo, del sector comercial, del sector de bares y restaurantes, que requieren mucho del relacionamiento social para poder generar utilidades. No podemos hablar de darles un crédito duro, porque no van a tener con qué pagar, ¿no? Entonces hay que ver la manera de buscar productos financieros distintos, y yo creo que en ese sentido el llamado que hizo el presidente de la República es extremadamente positivo, pero claro, tiene que hacerse desde un punto de vista técnico, cuidando el riesgo país, analizando también cómo cuidar los depósitos de los ciudadanos que están en el sistema financiero. Pero hay que trabajar muy fuertemente, y esto es algo que efectivamente hay cómo hacerlo ahora, porque tenemos un riesgo país bajo, y esperemos que el sector financiero responda con esta iniciativa y esta innovación de nuevos productos que nos permitan reactivar sobre todo económicamente. Para considerar, yo hablaba de la posibilidad de atraer la banca extranjera, considerando que estamos hablando de acuerdos comerciales, y puede ser temprano para conocer las líneas sensibles, pero no para la necesidad y reconocer la necesidad que tiene el sector y que tiene la economía ecuatoriana. El presidente ha hecho un pedido a los bancos por un lado y a las cooperativas para que bajen las tasas de interés, que amplíen los plazos de los créditos. Los bancos tienen hasta fin de mes para presentar a la Super cómo van a aplicar esta reducción de los segmentos, que es lo que se ha anunciado ya, de los segmentos crediticios, y se ha dispuesto que los techos máximos de las tasas de interés para cada uno de los segmentos sea fijado mensualmente por la Junta. Pero se necesita mejorar esas tasas para poder reactivar emprendimiento o microcrédito. ¿Qué han propuesto sobre eso las cámaras y sobre la posibilidad de atraer la banca extranjera, pero poner las condiciones para eso? A ver, lo primero es conseguir recursos frescos y baratos, ¿no? Eso yo creo que es importante. El presidente de la República hizo un ofrecimiento en la campaña de traer $1.000 millones de organismos multilaterales para prestar a una tasa de interés del 1 al 2%. Eso es fundamental. El problema es que ojalá este ingreso de recursos no se encarezca el momento que llega acá al Ecuador, porque lógicamente el riesgo país juega un papel importante en la fijación de las tasas de interés. Y respondiéndole a lo que usted me preguntaba, los acuerdos comerciales también justamente lo que buscan no es solo la transacción y el beneficio en bienes, sino también en servicios, es decir, fijar las condiciones adecuadas para que venga esa banca extranjera, porque la competencia genera excelencia y lógicamente todos vamos a ser beneficiados. Ahí el Ecuador yo creo que tiene un desafío muy fuerte en materia comercial de buscar el acercamiento con los Estados Unidos, lograr ese acuerdo tan anhelado por todo el sector productivo ecuatoriano, también el tema de la Alianza del Pacífico, y no nos olvidemos también de los mercados asiáticos y euroasiáticos. El Ecuador tiene un gran potencial agroalimentario, y ya lo demostramos en el 2020, podemos alimentar al mundo, logramos un récord histórico en las exportaciones no petroleras, y el mercado asiático y euroasiático y el de Medio Oriente tienen una gran potencialidad de adquirir productos alimentarios ecuatorianos, donde los principales productos de exportación nuestros tendrán un crecimiento exponencial, porque eso lo que va a ayudar es a generar esos más miles de millones de dólares que pueden venir al país, y lógicamente generar ese bienestar a través de la generación de empleo y recursos para el Estado, ¿no? Felipe Rivadeneira, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Estefi, a ustedes un abrazo fuerte, un buen día. Igualmente, 7:11 en Contacto Directo.